Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con la primera pregunta. Y para eso invitamos a nuestra hermana Reinita, que nos pueda ayudar allí con la primera pregunta. Muy bien, entonces allí nuestra hermana Reinita Camasca ha puesto la pregunta en pantalla grande para que todo hermano que tal vez por la vista o por la edad le sea fácil, ¿no es cierto? No solamente oír, sino también mirar y observar las preguntas que ustedes mismos nos mandan. La última vez que predicamos, que respondimos una pregunta acerca de las características del niño espiritual, nuestra amada hermana Lili Cardeña de nuestra iglesia en Pachacútec, Ventanilla, el cual es, digamos, llevada por nuestro amado encargado de anexo, Ernesto Mireles, eh, hizo esta pregunta a ella. Ella pregunta, mi pastor, buenas noches, un niño espiritual, pregunta ella, un niño espiritual, ¿puede llevar un cargo en la iglesia? Y agradece, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a responder a nuestra amada hermana Lili Cardeña. ¿Un niño espiritual puede llevar un cargo en la iglesia? Esta pregunta se puede responder de dos maneras, ¿es cierto? De dos maneras. La respuesta inmediata a esta pregunta es, ¿no? Si puede ocurrir el caso que de repente hayan niños espirituales en las iglesias llevando cargos. ¿Puede ocurrir eso? Sí puede ocurrir. Lamentablemente, a veces puede pasar que hayan niños espirituales llevando cargos dentro de la obra de Dios. Y esto pasa por varias razones. Esto pasa porque desde los pastores hasta los líderes queremos que todos crezcan. Y como queremos que todos crezcan, digamos, estamos con esa confianza abierta, ¿no? Para que todo aquel que quiera de repente trabajar en la obra, ¿no? Desenvolverse en la obra de Dios, excepto que no esté en pecado, porque si alguien está en pecado, está, digamos, fornicando o está en adulterio, o está de repente, no se le conoce que digamos, va a fiestas o se emborracha, etc., entonces no puede llevar un cargo dentro de la célula. Pero si es alguien que de repente, ¿no es cierto?, está congregando y está bien, entonces desde los pastores hasta los líderes, vuelvo y repito, tenemos la confianza abierta para que todos puedan crecer. Y como ocurre eso, nunca falta por ahí de repente un hermano que tal vez tiene un cargo, de repente, no lo sé, tiene un cargo dentro de la célula o un cargo que se le puede dar, pero todavía es niño espiritual, ¿no? Y ya aprendimos qué significa que todavía sea niño espiritual, ¿no es cierto? Que todavía tiene actitudes humanas, ¿no? Todavía reacciona como un simple humano, ¿no? Y no como un cristiano espiritual. Todavía habla como un simple humano, todavía juzga como un simple humano. A diferencia de un creyente que ya no es un niño espiritual, que es un creyente maduro, que ha madurado, entonces es más espiritual que un simple humano, ¿no? Entonces, sí puede ocurrir, ¿no? Allí nuestra hermana pregunta a mi pastor, ¿un niño espiritual puede llevar un cargo en la iglesia? A veces no nos damos cuenta, puede ocurrir. Esa es una manera de responderlo, ¿no? De responder esta pregunta. Pero la otra manera de responder es entendiendo que tal vez la pregunta vaya por otro lado, que de repente nuestra hermana esté diciendo, ¿no? Mi pastor, ¿se le puede dar un cargo a un niño espiritual? ¿Es cierto?
¿no? O sea, digamos que ya conociendo que alguien es un niño espiritual, está bien darle un cargo, ¿no? Entonces, ahí sí ya entramos en problemas, porque darle un cargo a un niño espiritual es como darle un cuchillo a un niño. Se puede lastimar, se puede hacer daño, ¿no? Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos un momento al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos para allá, por favor. A ver, debe estar por aquí. Muy bien. Acá está. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo comienza a poner requisitos a aquellas personas que quieren ser candidatos, ¿no es cierto?, para trabajar en la obra de Dios, ¿no? Y aquí Pablo, por ejemplo, pone, por ejemplo, el siguiente requisito, ¿no? No le vayas a dar, por ejemplo, una responsabilidad de almas o un cargo, ¿no es cierto?, importante, ¿no?, a un neófito. ¿Quién es un neófito? Vamos a usar nuestra pizarrita. Muy bien. ¿Quién es un neófito? Un neófito es un recién convertido. Es un recién convertido. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, no le vayan a dar responsabilidad de cargos a un neófito, no sea que envaneciéndose. Vamos a resaltar esta palabra, ¿ya? Envaneciéndose. ¿Qué significa esa palabra envaneciéndose? Significa caer en orgullo, caer en soberbia, ¿cierto? Entonces, creerse algo, ¿no? Que porque tiene de repente un cargo o porque tiene de repente un conocimiento, porque tiene años. Entonces, ese es un problema con los niños espirituales. Porque la gente madura, al contrario, la gente madura, cuanto más años tiene, más vergüenza tiene. La gente madura, cuanto más años tiene, más vergüenza tiene. ¿Por qué? Porque sabe que si tiene, por ejemplo, 10, 15 años, 20 años, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Entonces ellos piensan, yo debería ser un misionero. Si mi pastor Dios lo ha usado para levantar una obra aquí, entonces yo puedo ya ser enviado a otro lado, ¿no? Yo puedo tomar un anexo o puedo ser enviado de repente a otro lugar, un campo blanco, ¿no? Pero el niño espiritual no, el niño espiritual no siente vergüenza, más bien él dice, yo tengo tantos años, ¿no es cierto? Pero de repente todavía, pero no ha avanzado. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, cuidado con darle de repente, ¿no es cierto?, poder, cargo, ¿no es cierto?, a un recién convertido, ¿no?, a un niño espiritual, porque se puede envanecer, dice, cayendo en la condenación del diablo. O sea, es peligroso, es peligroso. Definitivamente el diablo se lo puede comer con zapato y todo, ¿no? Entonces, vamos a recapitular las dos respuestas que le hemos dado a nuestra hermana. Ella pregunta, ¿puede un niño espiritual llevar un cargo en la iglesia? ¿Puede un niño espiritual llevar un cargo en la iglesia? Bueno, la primera pregunta que le hemos dado es que sí puede pasar, porque en el afán que tenemos los pastores y los líderes, que todos trabajen, que todos crezcan, puede ocurrir que alguien que es un niño espiritual tenga un cargo. Puede ocurrir, ¿es cierto? Pero para eso los líderes deben de estar atentos. Por eso yo estoy enseñando muy seguido a los líderes, estoy enseñando, los cargos no se regalan. Los cargos no se regalan. No es correcto que un líder regale cargos. Por ejemplo, la visión ahorita en todas las células es que en toda célula haya un obrero. ¿No es cierto?
Pero esa es una visión, pero no podemos irnos al otro extremo, que porque queremos que toda célula tenga un obrero, entonces como sea levanto un obrero y a cualquiera le doy el cargo de obrero. No, el obrero tiene que ser alguien que ame su iglesia como lo hace el líder. Tiene que ser el primero en llegar, tiene que ser alguien que camine con su líder, evangelice con su líder, que ame la obra de Dios, ¿no es cierto? Eso es un obrero, ¿no es cierto? Que esté ahí, porque ese obrero es el próximo líder que se va a levantar, ¿no? Entonces no es correcto regalar cargos. Igual también un tesorero. Un tesorero no es alguien que solamente firma la hoja. Un tesorero es alguien, ¿no es cierto?, que anima desde el púlpito, al menos un minuto, porque a veces hay de repente la paranoia de qué voy a hablar, 1 hora, media hora, 10 minutos. No, 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 no. A veces de repente el tesorero sale un minuto nada más a dar un versículo de la Biblia y si no sabe, le pregunta a su líder y su líder le comienza a facilitar versículos de la Biblia. El tesorero es alguien que se preocupa en la semana para poder, hermano, trabajar en la obra de Dios, para poder conversar con los miembros, ver qué visión vamos a tener, ¿no es cierto?, en la obra de Dios, en nuestro trabajo y labor que hacemos para el Señor. Entonces, un tesorero tampoco no es que vamos a regalar cargos. Entonces, es por eso que sí puede pasar esto, que tal vez un niño espiritual tenga un cargo, porque en el afán que tenemos todos, ¿no es cierto?, de que todos trabajen puede ocurrir. Pero también respondiéndole por otro lado, tomando la pregunta por otro lado, un niño espiritual puede llevar un cargo, o sea, sabiendo nosotros que es un niño espiritual, ¿está bien que le demos un cargo? No, no está bien. No está bien que le demos un trabajo a un niño espiritual, porque como ya hemos conversado, ¿no es cierto? No es correcto, ¿no es cierto?, darle cargos de responsabilidad, ¿no es cierto?, a un neófito, porque puede caer en soberbia, puede enorgullecerse, envanecerse, inflarse, creerse mucho, creerse importante, creer de que la célula no camina sin él, creer de que si él no está en la iglesia se hunde, ¿no es cierto? Un neófito, un niño espiritual, ¿no es cierto?, envaneciéndose y al final termine cayendo, ¿no es cierto?, en la condenación del enemigo. Entonces, esa sería las dos respuestas que le damos a nuestra amada hermana de nuestro anexo de Pachacútec, Ventanilla, Lili Cardeña. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Muy bien. En ese mismo punto que estuvimos hablando acerca de las características del niño espiritual, parece que esa pregunta que nos hicieron pegó mucho, ¿no es cierto? Muy bien. En esa pregunta que respondimos acerca del niño espiritual, nos hicieron llegar también otra pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué significa Primera de Corintios 1:12? Vamos para allá. Primera de Corintios 1:12. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:12. Este versículo nosotros lo dimos como una característica del niño espiritual. Pero la pregunta que nos hacen aquí, que nos mandan, es aparentemente que explique más, ¿no? De repente que ponga ejemplos, ¿no? ¿Qué significa en sí? O sea, en la vida real, supongo, o sea, en sí, ¿qué significa en este tiempo? ¿No? ¿Qué significa Primera de Corintios 1:12? Bueno, vuelvo y repito, este versículo lo dimos como una característica de un niño espiritual. Cuando el apóstol Pablo fundó esta iglesia en Corinto, el apóstol Pablo
invirtió 3 años de su vida quedándose en Corinto. Y mira que el apóstol Pablo era alguien que viajaba siempre, no podía estar en un solo lugar, ¿no? Él tenía viajes misioneros, pero Pablo amaba tanto a los corintios. Es interesante lo que pasa entre los corintios y Pablo, porque esto pasa como cuando un hombre se enamora de una mujer y se enamora tanto de esa mujer y justo esa mujer no le corresponde. Algo así pasa, ¿no? Entonces, Pablo amaba tremendamente a los corintios, tremendamente, hermano, pero aparentemente los corintios tenían un carácter especial, tenían un carácter donde conocían la palabra, iban a las células, iban al templo, tenían cargos, pero muchos de ellos tenían todavía actitudes humanas, celos, envidias, disensiones, divisiones, ¿no es cierto? Pablo les dice, ¿no? Ustedes todavía tienen, digamos, sus actitudes humanas, ¿no? Cosas de la carne, y ustedes ya deberían de ser cristianos espirituales, le dice el apóstol Pablo. Entonces, es ahí donde Pablo menciona esto. Vamos a estudiarlo un poquito y vamos a poner un ejemplo, ¿le parece? A ver, dice. Pablo dice, cuando fui a visitarlos, pasó esto. Pasó que cada uno de vosotros, ¿no? Divididos, cada uno decía una cosa. Porque cuando Pablo fue a los Corintios a visitar, Pablo esperaba que la iglesia de Corintios lo reciba con amor. Pablo como pastor esperaba, como apóstol, esperaba que los corintios lo reciban con amor, le digan, no, mi apóstol, cuánto te hemos extrañado, quédate más seguido, enséñanos la palabra, pero no pasó eso, sino que Pablo dice, yo los visito, llego a verlos, y resulta que cada uno de ustedes tienen su partido, ¿no? Están divididos, ¿no? Y unos dicen, yo soy de Pablo. O sea, habían algunos que decían en los corintios, ¿no? Llegó el apóstol, y estaban agradecidos, porque fue el apóstol Pablo quien Dios usó para levantar esta obra, quien enseñó y formó esta obra. Pero Pablo dice, luego veo a otros, y resulta que otros dicen, no, estoy más pegado a Apolo. Yo estoy más pegado a Apolo, dice, me siento más identificado con Apolo. Apolo era alguien que en algún momento Pablo enviaba, ya que él no podía estar, tenía que estar viajando siempre, y como le dije hace un momento, Pablo amaba mucho a los corintios, hermano. Tremendo el apóstol Pablo, amaba mucho a los corintios. A mí me hace recordar lo de Pablo y los corintios, me hace recordar a mí a Moisés con Israel. Israel, hermano, eran tremendos carnalones, niños espirituales, terribles eran los israelitas, hermanos. En algún momento Dios le dijo a Moisés, arrímate porque yo los voy a quemar a todos y voy a levantarte otro pueblo en otro lugar. No te preocupes, Moisés, pero a estos me los quemo como pollo a la brasa. Tú hazte a un lado, le dijo. ¿Sabes qué le decía Moisés? Señor, por favor, no hagas tal cosa. Este es tu pueblo, Señor. Moisés amaba, hermano, a Israel. Pero Israel, hermano, no se sujetaba a Moisés. Estaba a punto de agarrarlo a piedradas. Murmuraban contra Moisés. No se sujetaba, es tremendo, hermano, pero Moisés amaba. Lo mismo pasaba con Pablo. Pablo con los corintios. Los corintios, hermano, le hacían a Pablo unas cosas, pero Pablo tenía un amor, ¿no? Un amor no correspondido, ¿no? Porque es bonito cuando de repente amas a alguien, pero ahí te corresponde. Pero tenía un amor no correspondido Pablo con los corintios. Ahora bien, entonces cuando Pablo mandaba a Apolos, ¿no es cierto? Que era un predicador elocuente, ¿no? Es como que ahora un pastor encarga a un líder que vaya, ¿no? Que vaya y que predique en una célula. ¿Qué hacían algunos de estos bebitos espirituales? ¿No es cierto? Como lo tenían más cerca a Apolos,
se identificaban con Apolos, olvidándose que su pastor era Pablo. Olvidándose que su pastor era Pablo. Y eso es peligroso. Porque en el caso, por ejemplo, de los primeros que decían que se alegraban con Pablo, ellos reconocían, puede venir Apolo, puede de repente estar predicando por otro lado Pedro, pero mi pastor es Pablo, ¿no es cierto? Pero habían otros niños espirituales que al no ver muy seguido a Pablo, porque Pablo estaba en el, estaba en lo más recio de la batalla espiritual, en los viajes misioneros, se encariñaban con la persona que Pablo enviaba, de tal manera que cuando Pablo llegaba, ellos decían, no, yo soy de Apolos, ¿ah? Yo soy de Apolos. Tremendo, hermano, ¿no? Muy bien. Entonces, otros decían, por ejemplo, ¿es cierto? Yo soy de Cefas. Y como ya expliqué hace un tiempo atrás, hace unos días, ¿no es cierto? Cefas aquí es Pedro. Y cuando estudiamos nosotros la historia, los comentarios, la historia, Pedro nunca fue a los Corintios. Es imposible, hermano, imposible. ¿No? Pedro tuvo contacto con los gentiles en la casa de Cornelio, pero luego ya no. Pedro se dedicó a los judíos, ¿no es cierto? No llegó a los Corintios, ¿no? Corintios era un lugar terrible, era casi como el puerto del Callao, no el Callao en sí mismo, sino la parte puerto del Callao, ¿no? Habían frases en los Corintios, hermano, que en vez de decir vamos a pecar, decían vamos a corintiar, vamos a corintizar. Era tan fuerte lo que pasaba en los Corintios, hermanos, pero dentro de todo eso, muchos ahí creyeron al Señor. Y se formó una iglesia, la iglesia de los Corintios, ¿no? Pero mira, ¿no? Aquí Pedro nunca llegó a los Corintios. Nunca llegó Pedro a los Corintios, hermano. Pero los corintios oían hablar de un gran apóstol Pedro. Y cuando Pablo llegaba, ellos decían, no, mi corazón está con Pedro. Nunca vieron a Pedro. Pedro no levantó esa iglesia. Pedro no, impresionante, hermano. Pedro nunca les habló a ellos, ¿no es cierto? Nunca estuvo con ellos, nunca les dio consejería, nunca los casó, nada. Pero ellos tenían eso. No, me gustan las prédicas de tal pastor de allá, me gustan las prédicas de tal de allá, así que yo le creo más al de allá en vez de mi pastor. Esas son actitudes de niños espirituales, ¿no? Y otros que aparentemente parece bueno esta parte cuando dicen yo soy de Cristo, pero no, están más mal que todos, Esta parte que dice y yo de Cristo se refiere a un grupo de hermanos que dicen yo no necesito pastor, yo no necesito congregarme en ninguna iglesia, yo no necesito estar bajo dirección, ¿no es cierto? Porque no necesito eso. Yo directamente con Dios. Impresionante, hermanos. Ahora, ¿cómo esto, que es la pregunta que nos hacen, ¿no es cierto? ¿Qué significa hoy? ¿No? Yo supongo. ¿Qué significa hoy? ¿Cómo se vería eso hoy? En 1 Corintios 1:12. ¿Qué significa eso hoy? Bueno, esto me hace recordar a mí hoy a aquellos hermanos que les gusta andar de iglesia en iglesia peleándose, que les gusta pelear con otros hermanos de otras congregaciones. Hay hermanos que usando la doctrina, no la doctrina, algo tan santo como la palabra, doctrina es enseñanza, ¿no es cierto? Instrucción, ¿no es cierto? Usan la doctrina para que haya celos, disensiones, peleas entre hermanos, entre iglesias. Y eso no es correcto. Entonces, hoy en día hay muchos niños espirituales que andan metiendo la cabeza en diferentes iglesias para estar viendo qué no les gusta, ¿no es cierto? Y estar desanimando a otros, diciéndoles, salte de ahí, ese lugar no es para ti, ahí no está Dios, ¿no? Y cuando uno les pregunta, ¿y dónde está Dios? En mi iglesia, ¿no? En mí, donde yo estoy.
¿no es cierto? Entonces, hermano, ese asunto de yo soy de acá, yo soy de acá, eso no es de Dios, mi querido hermano. Mira, una cosa es exponer con la palabra si algo está bien o si algo está mal. Y otra cosa es que estemos peleando en la carne cuando según la Biblia somos hermanos en Cristo. Entonces, cuando tú te encuentres con alguien que te dice, vente a mi iglesia, tú estás frente a un niño espiritual que te dice, ¿no? Que te dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, vente para acá, sigamos al pastor de la televisión, no, sigamos al pastor de la radio, no, sigamos al pastor de... Eso no es de Dios. Esas son actitudes de niños, ¿no es cierto? Cada uno debe de mantenerse donde Dios lo ha plantado, donde Dios te ha puesto, ahí mantente. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, no es correcto andar peleando entre hermanos cuando, mira, está bien que haya de repente dura defensa y celo cuando de repente estás hablando de la palabra con alguien que con un ateo, con un agnóstico, con un inconverso. Pero con alguien de otra iglesia, ¿por qué te gastas? Si él ya conoce la palabra. Si él dice, no, que no, que el otro, tú dile, ¿así? ¿Tú crees eso? Dios te bendiga entonces, ¿no? Y despáchalo por otro lado, ¿no es cierto? Pero hay hermanos que en vez de agarrar la palabra para predicar a la gente, a los que no conocen, les gusta agarrar la palabra para sacar gente de las iglesias, ¿no? Y eso no está bien. Eso no es correcto. No es correcto porque cada congregación, si no es de Dios, será cerrada por Dios, como lo que pasó con la iglesia de Éfeso, ¿no? Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, versos 5, 6, el Espíritu de Dios le dice al pastor, ¿no es cierto? Y si no te arrepientes, ¿no es cierto? Dios apagará el candelabro, la luz en esta congregación. Bueno, no se arrepintieron. Y pasados los años, todos esos lugares de Éfeso, todos esos lugares, hermano, hoy son, hermano, museos. Ya no hay congregaciones. Entonces, ¿qué hago yo insultando una iglesia? Esa iglesia no es de Dios, sálganse. ¿Qué hago yo insultando las iglesias? Si una iglesia no es de Dios, eso que está ahí le compete al Padre, que está permitiendo que esa iglesia siga de pie. Y si no es de Dios, el Padre que la levantó, Él tiene el poder de cerrarla. Pero ese asunto de estar que mi pastor es mejor, que mi iglesia es mejor, esas son actitudes de niños espirituales. Así que no caiga en eso, mi querido hermano. Amén. No caiga en eso. Muy bien. Vamos entonces en este momento a continuar con la siguiente pregunta. A ver, nuestra hermana Reinita nos ayuda con la siguiente pregunta. Muy bien. Y ahí, en esta pregunta, más o menos dice así. Dice, ¿enseña la Biblia a tener su propia casa? Es que son cosas que yo he hablado el día domingo, ¿no? Cuando he hablado de la independencia familiar, ¿no? La independencia en el hogar. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. Salimos entonces para poder hablar un poquito acerca de esto. Aquí dice, ¿no? La pregunta, espero entenderla, porque como la ponen así, espero entenderla. ¿Enseña la Biblia a tener su propia casa? Yo supongo que está preguntando, hay un texto de la Biblia, literal, dice la Biblia, que que cada familia, que cada nuevo matrimonio tenga su propia casa. Bueno, es tan directa esa enseñanza, es tan importante esa enseñanza que comienza desde el primer libro en Génesis capítulo 2, vamos a verlo, se repite a la mitad de la Biblia en Mateo y luego al final en las epístolas. O sea, está en toda la Biblia. Mira, vamos a verlo, acompáñame por favor. Y luego un poquito tratamos de hablar algo, ¿ya?
A ver, vámonos a Génesis, capítulo 2. A ver, debe estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Mira, acompáñame con esta lectura. Estamos en la pregunta, la Biblia nos enseña a que cada matrimonio, cada familia tenga su propia casa, ¿es cierto? Tenga su propia casa, indudablemente que sí. Mira, y dijo Jehová Dios a la primera pareja, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya, en estos temas de que un hombre quiera casarse, quiera su idónea, ya, ¿qué pide Dios? Acá dice, por ejemplo, ¿es cierto? Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Ya, en estos temas de la idónea, de que un hombre quiere casarse con una mujer y una mujer con su idóneo, un hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿No? No todo es amor, amor y amor, sino ¿qué dice la Biblia? ¿No? Entonces Dios lo hizo dormir a Adán para de ahí sacar su ayuda idónea. Eso me habla a mí que no es que yo en mi carne, en mi humanidad, esté buscando y esté preocupado y esté afanándome, sino Dios lo hizo dormir, reposar. Ahí qué rico descansar. Y en ese descanso salió la ayuda idónea. Así que jóvenes, reposen en Dios, confíen en Dios. No es de que estemos buscando al ojo y estemos desesperados, ¿no? Descansa. Y allí dice la Biblia que salió de la costilla, ¿no es cierto? Salió la mujer. Ahora bien, dice, cuando Adán vio a su mujer, dijo, esta mujer es hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada. Y cuando ya la tomó para ser su mujer, mira lo que dice la Biblia, en el segundo capítulo del primer libro de toda la Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, por tanto, dejará el hombre. Tiene que haber un dejar. No puede haber un continuar, porque se supone que es una nueva familia, es un nuevo matrimonio. Tiene que haber un dejar. ¿No es cierto? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Donde me crié como niño, donde me crié como niña, ¿no es cierto? Para unirme a mi esposo, unirme a mi esposa, pero para lograr unirme, para que haya esa unión al 100%, tiene que haber independencia, ¿no? Para que no se metan los suegros, para que no se metan los primos, los tíos, ¿no es cierto? Para que no hayan problemas con tus cosas, mis cosas. Entonces dejará, se unirá a su mujer y ahí serán una sola carne. Alguien de repente dirá, pero pastor, ahí nomás se dijo. No, vamos a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 19, y vamos a buscar por aquí. Muy bien. Acá está. Muy bien. Mira lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no habéis leído lo que al principio Dios hizo con la primera pareja? Está jalando lo del principio, la misma enseñanza para el tiempo de Jesús, que es nuestro maestro. Dice, por tanto, repite la enseñanza, tiene que haber un dejar. Así como mis padres, ¿no es cierto?, hicieron su propia familia. Mis padres lucharon por sus propias cosas. Pudieron unirse, ¿no? Y ahí nacimos nosotros. Nosotros debemos de continuar con ese ciclo de la vida. Por eso es peligroso que los padres le corten las alas a los hijos. ¿No es cierto? Por eso que hay hijos que a veces tienen otros hijos, ¿no es cierto? Y los abuelos no terminan de criar. Primero crían hijos, luego crían nietos. ¿Por qué? Porque se mezclan los ciclos, ¿no es cierto? Ahora bien, por tanto el hombre dejará, tiene que haber un dejar a papá, mamá, la casa familiar, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es como que eso de que serán depende mucho de la unión que tengan.
sea, nunca serán un matrimonio al 100% si no se unen. Pero para que se unan, tienen que cada uno, digamos, independizarse del dice mi papá, dice mi mamá, digamos, tiene que haber independencia familiar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y ya no serán dos, sino una sola carne, ¿no es cierto? Ahora, luego, en los últimos libros de la Biblia, los apóstoles lo vuelven a decir. Vamos por favor al libro de Efesios, capítulo 5. A ver, vengamos por acá. Aquí está. En Efesios 5:31 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por eso, lo que se dijo desde el primer libro de la Biblia, segundo capítulo, lo repitió Jesús, ahora los discípulos, en el final de los libros, las epístolas. Por eso, nuevamente, nota que nada cambia. Siempre ha sido así. Esa es la voluntad de Dios. Dejará, tiene que haber un dejar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Permítame un poquito enseñar algo acerca de esto. A ver acá. Una sola carne. A ver. Una sola carne. Muy bien. Esa sola carne tiene que estar, acá el ejemplo que menciona es que cuando hay esa independencia familiar, serán una sola carne, ¿no? Y la carne está en el cuerpo. La carne no es alma, no es espíritu. Pero la voluntad de Dios es que seamos uno en espíritu, uno en el alma y una sola carne en el cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo ocurre el 100% de esto, hermano? ¿Cuándo ocurre el 100% de esto? Cuando tenemos independencia. Ahora, yo no estoy diciendo que si alguien se quiere casar, que se compre una casa o que se compre un departamento, porque ese es el gran problema de la juventud de hoy, que no sabe empezar desde abajo, no sabe lo que es de repente alquilar un cuarto y en ese cuarto poner una cama, poner un primus o una cocina chica y un televisor. Y de esa manera se casan, él trabaja, ella trabaja, van juntando su plata, pero tienen su independencia. Una vez que juntan su dinerito, ya se van a un mejor lugar, a un barrio o a un lugar de repente que les guste, diferente, ¿no es cierto? Y ya no un cuartito, sino de repente ya una pieza pequeña, ¿no? De repente un cuarto, una sala, un baño, con su cocinita, ¿no es cierto? Porque tienen ya una fuerza económica, van juntando, ya viene el bebé, y luego de eso ya de repente se compran un terrenito, ¿no? O se compran una casita, o se compran de repente un departamentito, ¿no es cierto? Pero el gran problema de la juventud de hoy es que a veces cuando hablamos de estas cosas, ellos creen que tienen que saltar de frente a lo más grande. Y no es así, hermano. No es así. Por ejemplo, cuando yo me casé con la pastora, les comento, hermanos, mi madre me dio a mí el segundo piso de su casa. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Construí una escalera en el segundo piso, independiente hacia la calle, independiente. Luego de eso, hermano, hubo un préstamo, ¿no? En el banco. Desde aquel tiempo, hermano, hubo un préstamo en el banco y comencé a construir, hermano, ¿no es cierto?, el cuarto donde vivía con la pastora. Luego un baño en el segundo piso, construí una sala pequeña, construí una mini cocinita,
tendederos, etc. Ahí estuve, hermano, independiente, ¿no es cierto? Luego de eso, hermano, ya las cosas cambiaron un poquito, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad de alquilar en otro lugar. Y así comencé, hermano, poco por poco, ¿no es cierto? Pero hay que empezar de abajo, ¿no? A la pregunta que alguien me haga de repente, pastor, ¿y este asunto de independencia es válida si me dan un piso así como usted? Claro que es válida, pero el asunto es que haya independencia, sin molestar a los padres, sin molestar que cada uno tenga su propia entrada, salida, que cada uno tenga su propia cocina, que cada uno tenga su propio baño, que cada uno compre sus propios muebles, poco por poco, ¿no es cierto? Entonces, eso es esto, eso es el asunto, ¿no es cierto? Entonces, y cuando imaginemos los jóvenes se independizan, entonces ellos pueden agarrar y de repente unir su independencia con una visión evangelística o con una visión misionera. Ejemplo, de repente un joven y una joven se casan y dicen, bueno, vamos a empezar alquilando un lugar pequeño, ¿no es cierto? Pero ¿qué te parece si alquilamos en un distrito donde nuestra iglesia, la Gloria de Dios, no tiene un anexo? ¿No? Y de esa manera ahí vivimos y también prestamos la sala para que se comience a hacer la obra ahí. ¡Qué tremendo! Pero si se vuelven a meter a la casa de los padres, a vivir todos ahí, a agarrar todos las mismas ollas, la misma cocina, a hacer cola por el mismo baño, y a veces está el hijo mayor menospreciando al menor, diciendo, oye, dile a tu mujer pues que no se quede en el baño tanto tiempo, y ahí están todos los hijos peleándose, el hijo de mi hermano pegándole a mi hijo, y estamos ahí entre todos, hermanos, y los pobres padres sufriendo los gritos, en vez de que ya ellos a su edad puedan aprovechar, estar descansando, ¿no es cierto?, siendo sostenidos por cada uno de sus hijos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando hay independencia, se puede, hermano, juntar esa independencia, ¿no es cierto?, en lugares donde no tenemos células, donde no tenemos anexos, de tal manera que no solamente se independizan, sino que también la obra de Dios crece y son útiles como matrimonio en la obra de Dios, ¿no? ¿Por qué serán uno? ¿Por qué serán uno en el espíritu? Bueno, mientras que no sea tu casa, tú no puedes decir, por ejemplo, en el área espiritual, quiero que haya célula en este lugar. No puedes. ¿Por qué? Porque tú con la justa te han dado un cuartito ahí. Y si hablas te lo quitan, ¿ah? Así que mejor que no hables. Entonces, no puedes. Pero si fuera tu casa, no importa de esteras, no importa un terreno en otro lado, así levantado con maderita, o si fuera un lugar alquiladito, no así pequeño nomás, una pieza con su baño independiente. Pero si fuera tuyo, tú sí puedes decir, pastor, por favor, quiero que en mi casa haya célula. ¿Ves? Entonces hay una unidad entre tú y tu esposa en las áreas espirituales. ¿Por qué? Porque es tu casa. Tú puedes agarrar y de repente en los días de oración poner tu parlante como algunos hermanos hacen. Hoy, por ejemplo, a las 11 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Tú puedes, como algunos hermanos apagan su luz, ponen su parlante y oran todos de rodillas en su casa, apagada la luz, hacen oración con sus pastores, ¿no? Pero si no es tu casa, a veces de repente el papá que viene cansado te va a decir, shh, oye, apaga, pesoe, porque de repente él no es cristiano como tú. O de repente te pueden prohibir, ¿no? No, a partir de las 11 aquí se apaga el wifi. Y como no es tu casa, no puedes decir nada. De repente tu líder quiere visitarte a tu casa, ¿no es cierto? Quiere visitarte, pero de repente salió tu papá porque es su casa y trata mal al líder. No, acá no vive nadie, acá somos católicos, ¿no es cierto? Entonces, pero tú no puedes decirle, papá, ¿por qué has votado al líder? ¿Sabes por qué no puedes? Porque no es tu casa. Porque si fuera tu casa, tú, digamos, tú mandas quién toca tu puerta y quién no.
O sea, tú decides. Ahí si tu papá no puede venir, oye hijo, a tu líder dile que no venga a tocar tu puerta. Papá, un momentito, yo quiero que mi líder venga a tocarme la puerta. ¿No es cierto? Entonces, para que se desarrollen tremendamente. ¿Es cierto? Si de repente tienes un hijo, a veces tus padres, la familia, como vives ahí, te van a decir, oye, pero sería bueno que le hagas esto, que le hagas lo otro. Y tú le vas a decir, no, mi hijita es cristiana, o mi hijito quiero que sea cristiano. Pero como vives allí, la familia se siente con derecho de decirte, no, 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 no. A mi nieta o a mi nieto, ¿no es cierto? O si no criticar, no, ¿cómo es posible que hagan eso con mi sobrino? Pero si tú vives aparte, tu familia solamente puede visitarte nada más, visitarte. Y eres tú quien determina si tu hijo es cristiano o no es cristiano, si tú quieres que tu hijo esté en la escuela dominical o no. Entonces, en las cosas espirituales ayuda a la independencia en el hogar. En el alma, de la misma forma. Cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones, ¿no? Hablamos de los pensamientos. A veces de repente el hombre le dolió algo, ¿no es cierto? Algo le dolió y de repente el hombre le dice a su esposa, ¿no? Le dice, oye amor, ¿cómo es posible? Yo te dije a ti que cosas el botón de mi camisa y no lo has hecho. ¿Cómo es posible por estar haciendo esto? Y levantas la voz. Pero resulta que justo estás viviendo en la casa de la familia, de tu mujer. Apenas levanta la voz para pelear almáticamente, para querer pelear en paz con tu mujer, a los 3 segundos te tocan la puerta. Te tocan la puerta. Es el papá con un sable de samurái. El hermano mayor, ¿no es cierto?, con una escopeta, ¿no? Y el hermano menor con una honda, ¿no es cierto? De tal manera que no puedes ni siquiera almáticamente discutir, hablar o levantar la voz. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque no es tu casa. No es tu casa. Y nunca el papá de ella va a permitir que la grites estando él presente. Ahora, imaginemos al revés. De repente el hombre no dejó para la comida, algo, pasó un problema y la mujer de repente le dice, oye, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, ¿hasta cuándo contigo? ¿No es cierto? Pero resulta que esa mujer vive en la casa de él. Va a pasar lo mismo. ¿Tú crees que su mamá va a permitir que lo grites a su bebé? No va a permitir que lo grites a su bebé. Y eso no es que la mamá esté mal, eso pasa con tu mamá, pasa con mi mamá, eso es de todas las mamás, es un virus de las madres, que no pueden permitir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya, no te van a tocar la puerta, pero tú vas a salir de repente a hacer algo y ya todos te ven con mala cara, porque le has gritado a su hijito. Pero para que ustedes puedan almáticamente como personas decirse lo que piensan y también de repente una emoción, levantar la voz o algo, para que tengan esa unidad en el alma, también necesitan también, ¿no es cierto?, a tener su propia casa, ¿no? Entonces hay algunos que de repente, vuelvo y repito, la juventud de hoy, el problema es que de frente quieren una mansión. Pero al final pasan los años y se dan cuenta que la mejor manera de llegar a 10 es empezando por 1. 1, 2, pasa el tiempo, 3, 4, 5, pasa el tiempo, 6, 7, 8 y luego se presenta la oportunidad. Es poco por poco. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo también quería, pero los años pasaron? Porque es poco por poco. No tanto es empezar a lo grande. Y cuerpo, lógicamente, para que tengan esa intimidad también física, ¿no? Que pasa de repente cuando viven en la casa de los suegros, ¿no es cierto? Y de repente el esposo quiere estar con su esposa, ¿no es cierto? Y justo su cuarto está al costado del cuarto del papá o al costado del cuñado. Entonces está el esposo de repente diciéndole a la mujer, ¿no? Shh, no hagas bulla.
O la mujer diciendo al esposo, shh, porque ni siquiera pueden estar íntimamente. ¿Por qué? Porque no es su casa. Entonces la Biblia habla, dejará el hombre a papá y a mamá para estar con su mujer y uniéndose a ella, serán una sola carne. Pero en sí la unidad es integral, espíritu, alma y cuerpo. Espero haberle respondido a mi hermana con mucho cariño. Siguiente y última pregunta, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, última pregunta. A ver, déjenme tomar un poquito de la agüita de la vida, por favor. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar un noviazgo cristiano? Esa pregunta es poderosísima. ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo cristiano? Vamos a usar aquí la pizarrita. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un noviazgo cristiano. Muy bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dos extremos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un extremo. Un extremo. Bueno, hay algunos que a veces, hermano, apenas se enamoran, ya quieren casarse, ¿no? A veces de repente, unos meses nomás, la conoció y ya de frente, al tercer mes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya quieren casarse ya. Y otros de repente, un año, ¿no? Al año, ya, listo, un año nomás, ya, un año y nos casamos. Ese es un extremo. Pero hay otros que también ya se pasan. Que también, hermanos, vamos a poner aquí otro extremo. Otro extremo. Y ese extremo, ya hablamos ya, hermano, de 7 años a más. Yo he conocido en los 25, ya no sé ni cuánto tiempo, o 27 años, no, 25, 26 años que tengo en el camino del Señor, cuando desde muy jovencito le conocí. He conocido estos dos extremos. El extremo de aquel que apenas se enamora, se aloca, se raya, ¿no? Y quiere a los meses casarse, o apenas cumple el año quiere casarse. Conózcanse, hermanos. Y está también los otros que están esperando juntar, abren cuentas en el banco, ¿no es cierto? Están esperando hacerse millonarios, que acaben toda una vida realizada para recién habiendo realizado todo puedan casarse, ¿no? Y es como que le dicen es como que dicen, yo te amo, pero, ¿no? O sea, el amor ahorita no, pero sí quieren estar, ¿no? Pero no ir más allá. Y yo, hermano, he visto noviazgos que cuando duran muchos años es perjudicial en dos sentidos. Uno, es perjudicial porque es mucha tentación en el área sexual. Imagínate, un hombre y una mujer, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Mira, ni que sea Robocop, para que no sienta, ¿no? Y ella de repente sea, no sé, la Mujer Maravilla, ¿no? Pero el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces, cuando un noviazgo dura muchos años, es mucha tentación. Y es importante que los noviazgos se pongan claramente. Claramente. Si nosotros vamos a caer en fornicación
y ya tenemos tiempo y nos queremos, sería bueno ya hablar con la familia y regularizar. No podemos estar ahí, porque peor es casarse, ¿no es cierto? Peor es casarse embarazada, o casarse habiendo producido un aborto, o casarse pero habiendo prácticamente, cuando ya el pastor los casa, puede darle un beso, se ríen dentro de ellos, ¿no es cierto? Entonces es importante de que mantengan esa santidad, ¿no es cierto? Ahora bien, y lo segundo peligroso es que lamentablemente cuando pasan muchos años, por más que parezca bueno, yo he visto noviazgos fuertes que luego el hombre conoce a una chica y así como estuvo con ella, rompe, porque en el último año conoce a una chica el cual él cree que es su verdadero amor. Y lo mismo pasa con ella, también igualito, también algo pasa y se rompe esa relación porque fueron tantos años que se enfría, que se vuelve monótono, que se vuelve, digamos, que se vuelve algo, digamos, se vuelve así, ¿no es cierto? Algo de costumbre. Entonces lo que yo creo, ¿es cierto? Lo que yo creo es que un noviazgo cristiano no puede ser ni muy corto, unos meses, un año, ni tampoco muy largo, porque es muy tentativo. Y con esto voy terminando. Vamos a Proverbios. Mira lo que dice la Biblia. Me parece que está en el capítulo 6. A ver. Vamos por aquí. Ya, acá está. Proverbios 6:27. Y aquí habla de la tentación de una mujer a un hombre. ¿No? La tentación de una mujer a un hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando son novios? Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Mira, excepto él sea el apóstol Pablo y ella sea de Marte, de Júpiter, no va a pasar nada. Pero cuando son muchos años, la Biblia dice que uno es hombre, otra es mujer, la tentación es clara. Mira, tomará el hombre fuego, hablando del ser tentado por mucho tiempo por una mujer. ¿Tomará el hombre fuego en su pecho sin quemarse? Hablando de la naturaleza que el hombre tiene, ¿no? Caminará el hombre sobre fuego sin que sus pies se quemen, ¿no? Esa tentativa, ¿no? Hay una mujer que está tentando, está la mujer, está el hombre, ahí están, pasan los años, ¿no es cierto? Entonces, eso es una realidad, ¿no es cierto? Es una realidad. Los abuelos, los viejos, por ejemplo, tienen un dichito, ¿no? Ellos dicen, tienen un dichito, ellos dicen. Los ancianos, ¿no? Los viejos tienen un dicho, ¿no? Y el dicho que ellos tienen es que el hombre es fuego y la mujer es estopa. O sea, tela. El hombre es fuego, la mujer es estopa. El diablo solamente viene y sopla para que eso se prenda. Entonces, un noviazgo cristiano, ¿es cierto? Ni muy chiquitito, unos meses, un añito, ni muy largo. Yo he conocido noviazgos cristianos, hermano, que tenían 7 años, 9 años, y que ya todos sabíamos que fornicaban. Ya todos sabíamos ya que fornicaban. Era algo que ya se sabía, ¿no es cierto? Y he visto a muchas hermanas casarse embarazadas. He visto a muchas cristianas y hombres también. Entonces los noviazgos tienen que ver. Yo la amo, ya 1 año, 2 años, 3 años y ya, formalizar, ¿no? Y empezar a hacer la nueva vida, si hay amor especialmente, ¿no? Muy bien, mis queridos hermanos.
Entonces, quiero el día de hoy, en el nombre de Jesús, esperar que este tiempo sea de bendición para cada uno de ustedes. De repente podemos tomarnos 5 minutos más, ¿sí, hermana Reina? Sí, hay que, por favor, 5 minutos más para poder hablar acerca de lo que siempre hablamos, que es los temas de actualidad, ¿no? Los temas de actualidad, de cómo, de qué cosa va en el mundo. Hay una noticia, ¿no es cierto? Hay una noticia y ya son 3 noticias que damos y con esto terminamos. Hay una noticia que en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ya desde enero, febrero, se ha legalizado, hermano. Muchos cristianos no saben, pero en Nueva York, por ejemplo, hermano, voy a leer lo que está diciendo aquí, y esto ya se quiere meter en todos los países del mundo. Mira, dice aquí, hermano, Corey Johnson, ¿no? Un congresista de Nueva York. Dice, hoy es un día histórico. Esto pasó por enero, febrero más o menos de este año, ¿no? Mientras que todos estábamos encerrados por la COVID, mira lo que hicieron en la política. Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial, o sea, los que hemos iniciado esto, de la inclusión y la igualdad. ¿A qué inclusión e igualdad se refieren? Se refieren, mi querido hermano, a que a partir de este año en enero, Nueva York, en Nueva York especialmente, no en todos los estados, en Nueva York, todo niño o niña que nazca, ¿no es cierto?, no le van a poner en su partida de nacimiento nació niño o nació niña, sino le van a poner sexo X. ¿Qué significa eso? Nulo, no se sabe, pero el médico dice, no, es niño, no, la ley dice, ponle nulo, X, pero no es niña, no, la ley dice en Nueva York que a todo niño que nazca le pongas X, nulo. ¿Qué significa eso? Que él o ella elija de qué género quiere ser cuando sea grande. No podemos decirle que es hombre o que es mujer. Qué impresionante, hermano. Realmente estamos entrando a los últimos tiempos. Definitivamente, mi querido hermano. Definitivamente. Siguiente, por favor. Aquí la ONU, después de este caso, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Lo que es la OMS en salud, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud. Ya todo se está globalizando, hermano, ¿no? Por ejemplo, en los países, ¿quién dirige la pandemia? ¿Te estás comiendo el cuento, hermano, que es el Ministerio de Salud aquí en el Perú? Que en Argentina es el Ministerio de Salud de Argentina. Ah, hermano, por favor, anda, como dicen los argentinos, hermano. ¿Sabes quién dirige esta pandemia? La dirige la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y lo que ellos dicen, todos los países tienen que obedecer. Impresionante, ¿no? Lo mismo pasa con eso es con la OMS, ahora lo mismo ahora con la ONU. En cuestiones, amado hermano, en cuestiones de, digamos, de los países, ¿no? De los tratados, de los convenios, de las ayudas a cada país, es la ONU, ¿no es cierto? Así también, también hay ahora también el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial también. Hay un Banco Mundial que es aquel que está dando los préstamos en este tiempo de pandemia. O sea, todo ahora se ha globalizado. Todo se ha globalizado. Impresionante. Muy bien. Dice ahí, por ejemplo, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, la ONU dice, países que no adopten la ideología de género van a sufrir bullying diplomático. O sea, no que el bullying está mal. O sea, no que el bullying tenemos que es algo feo, que tenemos que evitarlo, pero la ONU ha dicho que país que no permita que entre la ideología de género
Ese país va a ser aislado. Ese país va a ser separado. De tal manera que si quiere de repente, ayuda del Fondo Monetario Mundial, no lo va a tener. Que si quiere de repente ayuda diplomática de la ONU, no va a recibirla. Y en este tiempo de pandemia sanitaria, que si quiere de repente recomendaciones o cobertura sanitaria de la OMS, tampoco la va a recibir, por cuanto no permite que la igualdad entre a ese país. Qué impresionante, hermanos. De verdad que las cosas están tremendas. Y bueno, por último, esta noticia que ha salido hoy, ¿no es cierto? Esta noticia que ha salido hoy en la tarde, los ministros de este hermoso gobierno morado que tenemos, ¿no? Han salido a decir que Lima Metropolitana y Callao vuelven al nivel de riesgo extremo. ¿Qué significa eso? Significa de que nuevamente nos cerraron el templo. No han dicho zoológicos 20%. Han dicho, amado hermano, restaurantes 40%. ¿No es cierto? Todo va a estar abierto. Peluquerías 40%. Todo va a estar abierto. ¿No es cierto? Los centros comerciales, todo va a estar abierto. Excepto lo que da vida. Excepto, ¿no es cierto? Excepto las iglesias cerradas. ¿No es cierto? Excepto las playas. ¿No es cierto? Y todo aquello que genera vida y hace que uno socialmente, emocionalmente, psicológicamente se sienta bien. Nos quieren volver locos, hermano. Nos quieren volver locos. Y lamentablemente nos volvieron a cerrar el templo. Usted sabe, hermano, que nosotros tenemos conocidos en las municipalidades, ¿no? Y lo que están haciendo es preparando también grandes multas para aquellas iglesias que abren, ¿no? Tremendo, hermanos, impresionante. Entonces, los políticos salen, hermano, y los periodistas salen se empujan entre ellos, salen a las calles, ¿no es cierto? Corretean a la gente. Los políticos hacen sus meetings, no dicen nada porque es política. Las iglesias se quieren reunir, no se pueden reunir. Qué tremendo. Estemos orando, hermanos. Estemos orando con todo nuestro corazón.